capítulo 4, verso 1 en adelante, ¿ya? Hasta el verso 9 vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué tal si hacemos una lectura general del verso 1 al 9 para luego entrar de lleno a poder estudiar estos verso a verso? ¿Les parece? Si ya tienen sus Biblias, no me pueden seguir también a través de la pantalla que tenemos ahí. Capítulo 4, del verso 1 al 9. Vamos a leerlo. Dice así: así que hermanos, dice, ¿no? Así que hermanos míos, si tienen su Biblia, lo pueden leer. Si no, bueno, aunque en la pantalla vamos a tener versículo por versículo, pues en realidad yo quisiera que lo leamos de principio a fin, ¿ya? Entonces me siguen con su Biblia, mejor. Dice así: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes o con vosotros. ¿Qué tal si oramos en otros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por traernos a este espacio, Señor, a escuchar tu palabra. Queremos disponer nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, Señor, toda preocupación o todo argumento que pueda estar ahí, Señor, interrumpiendo o entorpeciendo, Señor, que tu palabra ingrese a nuestros corazones, Señor. Quítalo, Señor, y haz de nosotros corazones enseñables a tu palabra, Señor. Enséñame, Señor, el día de hoy a través de tu palabra. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero ser animado, exhortado, edificado por ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos esta noche. ¿Decimos juntos? Amén. Muy bien. Estamos llegando al cuarto y último capítulo del libro de Filipenses, y a veces toma varios domingos poder desarrollar todo el libro, y eso como que nos podría hacer perder el mensaje principal, ¿no?, de todo el libro. Entonces, a modo de recapitulación, vemos en el capítulo 1 cómo es que Saulo animó a continuar a pesar de las circunstancias, ¿no? Y de qué manera los animó, contándole más o menos, manifestándoles lo que él estaba viviendo en la cárcel, pero no desde un enfoque en el que él se victimizaba. No lo vemos así, sino que vemos a Pablo abriendo su corazón y narrando a los hermanos a través de esta carta cómo es que el Señor lo ha usado en ese lugar, y cómo es que en ese lugar muchos están oyendo de Cristo a pesar de que él está en una cárcel. Porque cualquiera se podría hacer la idea de decir, Pablo está en la cárcel y bueno, ya lo silenciaron. Pero vemos que no había sucedido eso. Y es más, Pablo se veía en la cárcel no como prisionero de Roma, sino como prisionero de ¿quién? De Cristo. Él sabía que estaba ahí no pagando una condena o pagando porque había delinquido, sino él está ahí a causa de Cristo. Y de alguna manera él con esto está animando a los hermanos a que continúen firmes en las cosas del Señor, a que continúen gozosos en las cosas del Señor, y él está gozoso también. Capítulo 2, Pablo comienza a exhortar a que los hermanos tengan este mismo sentir que hubo también ¿en quién? En Jesucristo. Y básicamente lo hace porque
vamos a ver hoy justamente, porque pareciera que había ciertos conflictos que se estaban comenzando a dar en la iglesia de Filipos. Que no era la iglesia perfecta, no. Quizás eran más maduros y más generosos que los de Corinto. Quizás había menos problemas que en Galacia, donde estaban los falsos maestros así. Pero también había problemas en Filipos. Y Pablo les comienza a exhortar y animar a que cuiden la unidad. Pero para mantener la unidad como iglesia es necesario que la iglesia o los hermanos tengan el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Y si tenemos que resumir el sentir de Cristo es la humildad. Porque el capítulo 2 justamente nos narra cómo es que él, siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo siervo y vino a la tierra y murió por cada uno de nuestros pecados. Entonces, Pablo, mis hermanos, va a ser bien difícil mantener la unidad si es que no hay humildad. ¿Te imaginas a tus hermosos ojos siendo soberbio con los demás órganos? Diciendo yo soy más grandioso porque soy color celeste. Y menospreciando la oreja porque bueno, salió como un ¿no? ¿Te imaginas? Pero a los ojos de Dios, cada quien tiene una función. No son iguales. No somos iguales. Y haz el pequeño ensayo, voltea de tu costado, no es igual a ti. Pero eso no significa que el hecho que no sea igual no significa que valga más o valga menos. Pero para reconocer ese valor en Cristo se requiere ¿qué? Humildad. Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se despojó y se hizo siervo, ¿quiénes somos nosotros, siendo creación, para creernos más que otra creación? Entonces Pablo está animándoles, les dando el mayor ejemplo de humildad que era Jesucristo. También en este capítulo Pablo los anima a que ellos sean como luminares en este mundo. También en el capítulo 2 Pablo menciona a Timoteo y a Epafrodito como ejemplos de siervos, ¿no? Preocupados, que amaban a los hermanos, ¿no? Entonces, y luego llegamos al capítulo 3, y el capítulo 3 es como un paréntesis de alguna manera donde Pablo comienza una exhortación necesaria. Porque si estás siguiendo, por retroceder al capítulo 3, verso 1, les dice, ¿no? Después de haberles hablado de que tengan el sentir como el de Jesucristo, después de haberles puesto como ejemplo a Timoteo, a Epafrodito, mira lo que dice el capítulo 3, verso 1, dice, por los demás hermanos que dicen, gozaos en el Señor. Pero pareciera que va a comenzar a hablar del gozo, del cual viene hablando desde el capítulo 1, pero después dice, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, y para nosotros es, y como que comienza a escribir esas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas escribió en el capítulo 3? Les advirtió de los falsos maestros a los cuales los llamó, ¿qué? Con qué ganas lo ha dicho, ¿no? ¿A cuáles los llamó? Perros. También en este capítulo 3, aparte de advertirlos de eso, les digo que mantengan, que prosigan a la meta, que continúen, que perseveren, ¿no? Y es más, él se pone como ejemplo de perseverancia, diciendo, incluso yo aún no lo he alcanzado, como se pone como ese ejemplo de perseverancia, en el sentido que él mismo también está corriendo la carrera. Y después de haber hecho ese paréntesis, mira cómo termina el capítulo 3, verso 20, 21, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo que les está diciendo de otra manera es pongan su mirada en las cosas que realmente importan. No en lo momentáneo, no aquí en la tierra, sino tu mirada tiene que estar puesta en Cristo y en lo que Cristo te ha prometido. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y Pablo comienza a hablar de las cosas y básicamente les dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Allá arriba, a donde el Señor ha ido y ha prometido llevarnos. Entonces, habiendo hecho ese resumen breve, entramos al capítulo 4. Continúa la historia entonces, o continúa el tema. Así que, pues esto es como una continuación de todo lo que ya les ha dicho, y dice,
Así que, hermanos míos, amados y deseados, goza y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Entonces le está diciendo que estén, ¿qué? Firmes. Más adelante incluso les va a decir que el Señor está cerca. No sé, también cuando yo leí esta palabra firmes, es como que te mantengas en la posición en la que el Señor te ha puesto. Pero no en el sentido de quieto, sino cumpliendo a lo que Dios te ha llamado. Que te mantengas firme en eso. Y esto Él lo ha conectado, vuelvo a repetir, pero con esa esperanza de que va a llegar el momento en el que estaremos en su presencia. Ha hablado de la ciudadanía que tenemos en el reino de los cielos, y más adelante en el verso 5 va a hablar que el Señor está cerca. ¿Te has escuchado eso de que Cristo viene pronto? Pero el Cristo viene pronto, ¿cómo tiene que influenciar en nuestra vida esa promesa, esa verdad? Hay otros pasajes en el que el Señor mismo en los evangelios dice: velad, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, esta promesa de que Cristo viene pronto, de que el día del Señor está cerca, o de que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, a donde el Señor nos va a llevar con cuerpos glorificados, ¿de qué manera tiene que repercutir en mi caminar cristiano? En el hecho de que yo tengo que mantenerme, ¿qué? Firme, no perdiendo el tiempo. No en el sentido de que voy a perder salvación, pero sí en el sentido de que debo de ocuparme de mi salvación. De ocuparme en el sentido de que debo vivir como realmente salvo. En el sentido de que si yo valoro la salvación, voy a llegar a tal punto de decir: esto no me lo puedo quedar solamente para mí, lo tengo que compartir con alguien más. ¿Me puedo entender? Entonces tiene que haber una repercusión en mi vida, el saber que mi vida va a trascender más allá y que el Señor viene pronto. ¿Qué harías si te dijeran que mañana viene? Ordenas todo lo que esté chueco en tu vida, ¿no? O sea, como que... Entonces, ¿pero por qué tenemos que esperar? A veces vemos la venida del Señor tan lejano, y entonces como que nos damos ciertas permisiones todavía a ocuparnos de otros asuntos que realmente no importan. Con esto no estoy diciendo que mañana no vayas a trabajar, no, continúa haciendo las labores que tienes que hacer, pero sabes, mantente firme en las cosas del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente. Ahí lo tenemos en pantalla, se lo puedes poner, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13, dice lo siguiente. Algo similar escribe Pedro también a los hermanos. Dice: pero nosotros, ¿lo tenemos? Sí, ¿no? Dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, ¿y qué dice? Y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensible en paz. ¿Te das cuenta que estas promesas tienen que repercutir en nuestra manera de vivir? Pablo lo está relacionando con firmeza, Pedro lo está relacionando con diligencia. Que dice que procurad con diligencia ser hallados por Él, por el Señor. ¿Cómo? Sin mancha e irreprensibles. La pregunta es: si el Señor viniera hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Cómo nos encontraría? Valorando esa salvación preciosa que Él nos ha regalado. Y no es que el andar firmes, sin mancha y irreprensible nos va a hacer merecedores de algo, pero sí muestra nuestra gratitud. ¿Qué tan en serio estamos tomando esta verdad de Cristo? ¿Qué tan en serio estamos tomando el sacrificio de Cristo? ¿Qué tan en serio estamos tomando la salvación? Eso no te va a hacer salvo. La firmeza, el ser diligente, el ser sin mancha no te hace salvo, porque la salvación es por gracia. Pero habla de qué tan agradecido estás por esa salvación que se te ha otorgado. Habla qué tan agradecido estamos. El Señor no te lo va a quitar. Un ejemplo. Imaginemos que tú atesoras algo
Vamos a ser bien espirituales. Atesoras una Biblia filo dorado. Una Biblia súper carísima. De estudio. Y alguien te lo regala. Y un día menos pensado ese alguien te visita. Y encuentra esa Biblia por ahí. Tirada, polveada. Y llega y te dice, oye, es la Biblia que te regalé, ¿no? ¿Cómo te sentirías? Ups, como que con cierta vergüenza, ¿no? El Señor nos ha regalado algo mucho más valioso que es la salvación. Y constantemente Él está viendo cómo es que estamos valorando esa salvación. Ha regalado el mensaje del Evangelio en quien ya hemos creído. Pero ¿cómo, de qué manera yo muestro que valoro eso? ¿Lo estoy compartiendo? ¿Estoy hablando con alguien más de lo que Cristo ha hecho en mi vida? El Señor me ha regalado una nueva vida y te ha regalado una nueva vida. ¿Estás mostrando esa nueva vida a los demás? No para que te aplaudan, sino porque quieres que los demás vean cuán poderoso y glorioso y misericordioso es Dios. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Posiblemente no estamos. Entonces vivamos con firmeza. No titubeemos. No vivamos con un pie en las cosas del Señor y un pie en el mundo. Y también Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 13, mira lo que dice. Velad y estad, ¿qué dice? Firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, ¿no? Mira, entonces Pablo constantemente va a exhortar a que nos mantengamos, dice aquí, firmes en ¿qué? En la fe. En lo que hemos creído, sin titubear, sin avergonzarnos de nuestra fe. En otro pasaje Pablo dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios la salvación. En Gálatas capítulo 5, verso 1, mira lo que dice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nuevamente Pablo ahí está exhortando que nos mantengamos firmes en la libertad. Es decir, el pecado ya no nos gobierna. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos hijos de Dios. Y mantengámonos entonces firmes en esa verdad. No, es que me dejé llevar. Cuando no teníamos a Cristo, lo malo lo llamábamos bueno y ciertamente nos dejábamos llevar. Pero ahora tenemos la luz del Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía ¿qué? A toda verdad. Entonces tenemos también de alguna manera, voy a decirlo así, como una ventaja, ¿no? Entonces el que peca, alguien dijo, peca porque quiere. En Filipenses capítulo 1, verso 27 también ya les ha dicho, mira lo que dice, ¿lo vemos ahí? Sí, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que ya vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que ¿qué? Estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, te das cuenta que la palabra de Dios de diversas maneras nos exhorta a mantenernos ¿qué? Firmes. Y hay algo que nos va a dar esa firmeza. Cuando estudiábamos la carta de los Efesios, capítulo 16, y se habla de la famosa armadura de Dios, ¿qué dice? Ceñidos vuestros lomos ¿con qué? No, ¿con qué? Con la palabra. No, hay algo que te ciñe. El cinto de la verdad. El cinto de la verdad es el que nos va a mantener firmes. Tu firmeza no puede estar basada en circunstancias, en emociones, en estados de ánimo. Porque si es así, mis hermanos, vamos a flaquear. Vamos a ser como ese hombre del cual habla Santiago, que va como las olas del mar. Nuestra firmeza tiene que estar sujetada por la palabra de Dios, por la verdad que es Cristo. Entonces, volviendo al verso 2, Pablo, después de haberlos exhortado a que se mantengan firmes en el Señor, y los ha dicho con amor, les ha dicho amados, y tú te das cuenta en el verso 1 como que ha hecho redundancia porque está manifestando su amor. Mira, lo voy a volver a leer.
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Qué dice? Amados, nuevamente. Y lo está diciendo con amor, pero le está diciendo una verdad. Y ahora el verso 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en él. Y acá como que nos da pistas, porque de pronto estaba él exhortando a que sean de un mismo sentir, o que tengan el sentir que hubo en ¿quién? Jesucristo. ¿De acuerdo? Y esa exhortación fue en el sentido de que Pablo estaba buscando ¿qué? La unidad, y que nada hagan por competencia o por disensiones, ¿se acuerdan? Y acá como que de pronto nos revela esos dos nombrecitos de que por ahí había disensiones entre ¿quiénes? Entre Evodia y Síntique. ¡Wow! Los expuso. Pablo ha dado nombres en esta carta, ¿sí o no? Cuando habló de Timoteo, ¿qué dijo de Timoteo? Colaborador, siervo fiel. Cuando habló de Epafrodito, también, ¿no? Pero ahora va a mencionar dos nombres y de alguna manera los va a exhibir. Y yo digo, oye, parece que a Pablo se le pasó. No creo. Toda la escritura dice es inspirada por Dios. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pareciera que estas dos hermanas tenían sus diferencias, pero sus diferencias tenían que estar sometidas al sentir que hubo en Cristo. ¿Y eso qué requiere? Humildad. Te hablaba hace un momento, en todo grupo humano, cristiano o no cristiano, siempre va a haber diferencias. ¿En un hogar hay diferencias? Lo hay. Los que están casados, ¿en un matrimonio hay diferencias? Lo hay. En mi matrimonio no hay ni una diferencia, hay un montón. Un montón de diferencias. Y se ríe Alejandro porque también sabe que hay un montón de diferencias. ¿Y tú crees que en la iglesia, que es más diversa todavía, no va a haber diferencias? Claro que lo va a haber. ¿Y cuál es la exhortación de Pablo? Que sean de un mismo sentir en el Señor. Las diferencias van a estar, pero estas diferencias tienen que ser secundarias si los sometemos al sentir de Cristo. La mano se puede cansar y decir: oye, yo estoy haciendo toda la chamba y de pronto los pies están descansando, o al revés. Los pies se pueden quejar y decir: la mano no está cansando y yo estoy caminando cuantas cuadras. Pero todos ellos obedecen a una sola cabeza, porque pertenecen a un mismo cuerpo. Y eso es algo que debemos entender nosotros también, que la cabeza es ¿quién? Cristo. Y nuestro sentir tiene que estar alineado al sentir que hubo en Cristo. Si de pronto la mano dice: no, para mí que yo por hacer más estoy siendo más importante, pero eso no lo hace cabeza. Y lo mismo sucede en la iglesia. Puedes ser más antiguo, puedes tener un mejor criterio, puede ser que tu idea es mucho mejor, ¿sabes qué? Pero finalmente sometamos todo eso aquí al Señor. Pero en todo grupo humano siempre va a haber diferencias. La pregunta es: ¿cómo resolvemos estas diferencias? Cristianos y no cristianos, hogares cristianos y no cristianos, grupos humanos cristianos y no cristianos tienen diferencias. Pero la diferencia, ¿sabes qué es? Que como cristianos, todo eso tenemos que rendírselo ¿a quién? Al Señor, a quien nos une, que es la cabeza. Pero ¿sabes qué? Eso requiere humildad. Eso requiere humildad. Sin humildad es bien difícil resolver conflictos. Sin humildad es bien difícil resolver diferencias. Y lo contrario a la humildad se llama orgullo. El orgullo no permite que nos dobleguemos a la voluntad de Dios. El orgullo no permite que reconozcamos nuestras faltas. El orgullo es lo opuesto a la humildad. Humildad para con Dios y humildad para con el prójimo muchas veces. Entonces, mis hermanos, Pablo está rogando, y mira, me encanta ver, Pablo tenía mucha autoridad sobre esta iglesia de parte de Dios, pero al mismo tiempo también tenía mucho amor.
Y si él está de pronto queriendo ayudar a que Síntique y Evodia solucionen su entrampado, Pablo pudo haber dicho, ¿no? Oye, me arreglan su asunto. ¡Wow! ¡Qué duro que es Pablo! Pero siendo Pablo, ¿qué dice? Ruego. ¿Está explicando? Está dando el ejemplo de humildad que necesitaba tener Evodia y Síntique. Y les dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Verso 3. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel. Yo me preguntaba, ¿quién es el compañero fiel? Es muy probable que sea Epafrodito quien llevó la carta. ¿Te acuerdas que dijo, Timoteo todavía no va a ir por un tiempo, pero Epafrodito sí quiere verlos? Y también lo calificó como un siervo fiel. Y ahora le está diciendo, así te ruego a ti también, compañero fiel. ¿De qué? Que eches más leña al fuego. No es eso. Que ayudes a estas, a Síntique y Evodia, a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y le dice, oye, compañero fiel, ayuda, te ruego que ayuda a que ellas encuentren una solución a su problema. Que tengan un mismo sentir común en Jesucristo, una humildad entre ellas. Y finalmente les dice, y menciona otros nombres más como el de Clemente, ¿no? Si recordamos rápidamente cómo comienza la historia entre Pablo y los filipenses o los de Macedonia, que es lo mismo, no comenzó con una predicación de Pablo en el río donde estaban puras mujeres, o la mayoría eran mujeres. Se nos menciona un nombre que es Lidia, pero Lidia no estaba sola. Entonces algunos creen que incluso Evodia y Síntique son, vamos a llamar así, ¿no?, las fundadoras, ¿no?, de la iglesia de Filipos. Pero estaban, ¿qué? Entrampadas. Por lo mismo, y la solución era que tengan el mismo sentir que hubo en Jesucristo, del cual Pablo ya nos ha hablado versos atrás. Recuerda, esto es una carta. Pablo no ha dicho todo eso en vano. Sabía que había un problema ahí y sabía que se iban a dar este tipo de problemas en las futuras iglesias. Y hoy en día se pueden seguir dando. Y en todo grupo humano hay diferencias y conflictos. Pero la pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Con humildad, como lo hubo en el Señor Jesucristo. Entonces dice, y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Finalmente lo que está diciendo, son hermanos, son hijos de Dios. ¿De quiénes sus nombres están escritos en el libro de la vida? De los nacidos de nuevo, de los que hemos creído en Cristo. Al fin de cuentas, Evodia y Síntique eran cristianos y ambos tienen un mismo Padre, tienen un mismo Dios. Y pueden tener diferencias, pero su sentir tiene que ser el sentir que hubo en Cristo. Y pueden tener diferencias y estar resistiéndose a perdonar quizás, o a pedir perdón quizás. No sabemos quién ofendió, quién comenzó el conflicto. Pero si ellos recuerdan de qué cosas Dios lo ha perdonado, entonces van a estar mucho más dispuestas a perdonar también al prójimo. Es cuestión de recordar de dónde el Señor nos ha sacado. Si yo tanto digo que el Señor me ha perdonado, ¿quién soy yo para negarle el perdón entonces a mi prójimo que tenía quizás otra manera de pensar, otra personalidad, otro carácter? Pero ¿sabes qué requiere? Humildad, tanto para pedir perdón como para otorgar el perdón. No le voy a decir nada. Yo me imagino a Síntique, ¿no?, sino que ella venga. Y yo puedo decir, no, ni loca. Eso es orgullo. Última palabra. Y por ahí alguien le dice, date tu lugar. Eso no viene de Dios. Y si yo hablo con esa voz, date tu lugar, créeme que no viene del Señor. Porque lo que está causando es división. Está echando leña al fuego. El Señor va a decir, humíllate, da la otra mejilla. Y entonces el Señor lo que está recordando de ambos y de todos los demás colaboradores
sus nombres están, dice, escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que está hablando, que finalmente son hermanos. Y sabes, y si tanto anhelan la ciudadanía del cual he hablado, si tanto anhelan la venida del Señor, van a estar por la eternidad allá juntos, y como sea, se tienen que avisar. ¿Te imaginas estar ahí en la presencia de Dios con muecas? Va a ser contra complicado, ¿no? En todo caso, chusen hasta quién se queda. Porque va a ser complicado, pero vemos ahí, bueno, Pablo ha mencionado nombres y bueno, yo decía, qué reproche para Evodia y Síntique, porque ¿cuántos predicadores habrán usado su nombre ahora? Si el Señor, a través de Pablo o de alguien, tiene que escribir algo sobre ti, ¿qué te gustaría hacer? ¿Timoteo? ¿Epafrodito? ¿Clemente? ¿O Síntique? ¿O Evodia? Hoy, si tuviera que escribir algo sobre ti, ¿qué escribiría? ¿Te has preguntado? Hoy, no, para mañana arreglo las cosas, no, hoy. Si hoy tuviera que escribir algo del Señor, ¿qué diría sobre ti? ¿Siervo fiel? ¿Qué diría sobre ti? ¿Qué diría sobre mí? Es algo que tenemos que respondernos, ¿no? ¿Cómo nos está viendo el Señor hoy? No estamos hablando de salvación, te quita, te mereces, no mereces porque nadie te lo merece. Estamos hablando de cómo te encontraría hoy. ¿Te has preguntado? Es algo que debemos preguntarnos día a día. ¿El Señor hoy me vaya chupando limón? No. Que me encuentre gozoso haciendo su voluntad. Ese debe ser nuestro anhelo. Entonces, mis hermanos, verso 4, ahora Pablo, después de haber hecho este pasaje, mira, después de haber tocado este tema quizás delicado y los ha expuesto, bueno, ya tengo aquí, no, casi digo una barbaridad. Cuando llega al cielo ya curioso, ¿no? ¿Qué es Síntique? ¿Qué es Síntique? ¿Y qué es Evodia? Porque de pronto voy a decir, oye, ¿qué fue, no? ¿Qué es lo que tenían ahí? Verso 4 dice, regocijaos en el Señor, ¿qué dice? Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y mis hermanos, este es el tema principal de esta carta, gozo. Regozados, mejor dicho, regocijados es como que tiene que haber un regozo siempre en ustedes, pero no un gozo que viene del mundo o de las circunstancias, sino un gozo que viene de parte de Dios, un gozo que viene de estar confiando y estar teniendo la mirada constantemente en Cristo. Y no es la primera vez que lo dice Pablo. Ahí justo anoté algunos pasajes del mismo Filipenses donde constantemente tú vas a encontrar la palabra gozo. Son varios, ¿no? Por eso no lo vamos a leer, lo lees en tu casa. Pero te das cuenta que constantemente Pablo les estaba exhortando ¿a qué? A regocijaos en el Señor. Y dice ahí en el pasaje, verso 4, otra vez digo, ¿qué dice? Regocijaos. Mis hermanos, el gozo cura la discordia. Una vida de gozo en el Señor, de confianza en el Señor. No podemos vivir en discordias o en disensiones. Eso tiene que ser cosas como lunares, como temporales. ¿Te imaginas un cristiano viviendo con una discordia por años? ¿O con resentimiento por años? Y después decir, no, estoy gozoso. Es bien complicado, es algo incongruente. Entonces las divisiones, las discordias muchas veces justamente van a pretender socavar o dañar el gozo que el Señor nos da. Por eso que nuestro gozo no puede estar basadas en situaciones, en circunstancias, porque fácilmente entonces nos vamos a desanimar y vamos a patear el tablero. Nuestro gozo tiene que venir del Señor. Nuestro gozo, el gozo de Pablo mismo no estaba basado en circunstancias. Él estaba en una cárcel, e injustamente, pero él está gozoso. Es una muestra de que el gozo de Pablo no venía de quién, de la circunstancia, sino venía del Señor. Y el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida, ¿qué dice? De todos los hombres, el Señor está cerca. Y es interesante esta palabra gentileza, ¿no? Porque uno dice gentil, tal vez viene de mundano, no. La palabra gentileza, básicamente, en palabras más, voy a decirlo así, modernas, vendrían a ser como amabilidad o mansedumbre ante situaciones complicadas. Es lo que justamente faltaba a Evodia y a Síntique. Mansedumbre, amabilidad. Y nuestra mansedumbre, nuestra amabilidad no es para con nosotros mismos,
sino ¿para quiénes? Para con todos los hombres. El mundo maneja un pensamiento: si me tratas bien, te voy a tratar bien. Pero el cristiano no puede pensar así. El cristiano tiene que estar dispuesto a mostrar su mansedumbre, su amabilidad siempre. Pero es una de las cosas que muchas veces justamente podemos perder los papeles. Y justamente lo que decíamos, ¿no? Mansedumbre, ¿qué es? Poder bajo control. Yo puedo decir el conejito qué manso es. Bueno, es un conejito. ¿Qué de grandeza hay ahí? Pero decir ese toro es manso no significa que el toro sea débil, sino que sabe controlar ¿qué? Su fuerza. Mis hermanos, una de las pruebas para el creyente es esta. Y muchas veces vamos a ser probados en esas áreas. ¿Qué tanto nos amarramos la boca muchas veces para no responder con aspereza? Porque la situación se va a dar no solo en la iglesia, sino allá donde mucha gente no sabe tratar con gentileza ni con mansedumbre, donde va a haber gente que va a atropellarte con sus palabras, pero bueno, no tienen a Cristo. El trabajo, en la combi, el cobrador, iba a decir el taxista, los taxistas son amables. Si yo conozco a Gabriel, a Guille, son amables, pero no todos. La pregunta es, ¿voy a mantener mi mansedumbre para con ellos? Los que son choferes saben eso, ¿no? Te meten en carro y le vuelvo a meter como cristiano en el nombre del Señor. Déjale pasar. Déjale pasar. Te van a gritar, ¿no? En más de una ocasión tienen la falta y Dios le grita: ¡ay, muévete, perdí! Lo perdí rojo y pásale, eres chantón, te dicen. Va a ser la oportunidad de la que el Señor está poniendo para que respondas con mansedumbre y gentileza, porque tiene que ser conocidos a todos los que los hombres. Reclamos infundados. Entonces, mis hermanos, pero a veces rompemos eso y nos comportamos como el mundo se comporta, y no hay idea. Entonces dice, pues la gentileza sea conocida a todos los hombres. ¿Y sabe qué dice? El Señor está cerca. Entonces, un buen aliciente va a ser cuando pases por ese tipo de injusticias, muérdete la lengua y luego di, el Señor está cerca. O Señor, ven pronto, o voy a colapsar, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿cómo tratas a los demás? No me refiero solo en la iglesia, porque en la iglesia todo es hermanita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero si no, allá afuera, ¿cómo tratas? Si eres jefe de algo, ¿cómo tratas a los trabajadores? Si tienes un negocio, ¿cómo tratas a ese cliente que te pide rebaja? Dice que toda palabra debe ser sazonada muchas veces. El mismo Señor Jesucristo dice: vino lleno de gracia y verdad. Y muchas veces confrontó duramente, pero eso no significa que no amaba. Ese mismo Señor Jesucristo muchas veces fue directo y conciso, pero lo hizo con amor. No para humillar a la persona, ni para condenar a la persona, sino para que la persona pueda arrepentirse y venir en pos de él. Mismo Pablo también va a confrontar muchas veces y va a ser directo, pero no para condenar a la persona, sino para traer al arrepentimiento a la persona. De la misma manera, nosotros, hermanos, no dejemos de hablar la verdad, no dejemos de hablar lo correcto, lo santo, lo puro, pero hagámoslo como con mansedumbre, con gentileza. Verso 6: por nada estéis, ¿qué dice? Afanoso. Sí, no, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí usa la palabra afanosos, y afanosos es como que en medio de una dificultad se afanaban y ponían su mirada en cualquier otra cosa menos en el Señor.
Y quería resolverlo de diversas maneras, esa dificultad. Es estar afanoso, como que por acá es, por acá es, por acá es, buscando soluciones por todo el lado, cuando la solución está en el Señor. Hoy en día quizás se le llama como estrés, ansiedad. Y el Señor te dice entonces, ¿no es estresado, sobrepreocupado, poniendo tus miradas en soluciones humanas de hombres? Sino que, por lo contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo dice ahí. Sino que sean, ¿qué dice? Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Como cristianos tenemos que aprender a esperar, a acudir al Señor en oración y ruego. Y luego esperar en el Señor. El Señor Jesús lo decía de otra manera, ¿no? Todos los que estéis cargados y cansados, venid, que yo os haré descansar. Mis hermanos, como cristianos y no cristianos también, tienen pruebas, tienen dificultades, le viene el recibo de luz, le viene el recibo de agua, a todos. Los no cristianos se enferman, los cristianos también se enferman. La pregunta es que nosotros tenemos una ventaja, tenemos a quien acudir, pero muchas veces no acudimos y nos olvidamos, estamos afanosos, y el Señor te dice entonces, hazme conocer tus peticiones, ven delante de Dios con toda oración y ¿qué? Y ruego. Esta palabra ruego va a hablar mucho de la actitud con la que nos vamos a acercar al Señor. La actitud correcta es una actitud de súplica, de clamor. ¿Te acuerdas en el libro de Jueces, siendo como eran, cada vez que clamaban, ¿qué hacía Dios? Oía sus oraciones y acudían al rescate, siendo como eran, ¿eh? ¿Cuánto también nosotros, que somos sus hijos? Que cuando estamos en dificultades lo que tenemos que hacer es acudir al Señor con súplicas, con ruegos, no mandándole, ¿no? Ahí sí también tenemos que aclarar, ¿no? Nosotros no compartimos esa enseñanza en la que tú vas a ir declarando cosas en el nombre de Jesús y prácticamente ordenándole al Señor. No, así no es. Sino que Pablo nos está enseñando que acudamos a Él con súplicas, con ruego, mostrando nuestra necesidad. Pero vuelvo a repetir, incluso para esto se necesita humildad. Porque a veces como que decimos, bueno, esto lo puedo resolver yo. Aprendamos a ser no autosuficientes, sino a ser dependientes. ¿Pero dependientes de quién? Del Señor. Y Pablo les va a dar un tips más. ¿Cómo? Con acción de gracias. Agradecidos. Sea las respuestas de Dios un like o sea un dislike diciéndote no, yo sé por qué, pero nuestro corazón tiene que ser agradecido. No, yo oré 5 veces y al final el Señor no respondió, ya por eso tomé esta decisión. Porque el Señor dice no, es por algo, mis hermanos. Él conoce mucho más allá. Si tu hijo de pronto te viene y te pide algo que tú como adulto consideras que no es favorable para él, ¿se lo darías? No. Por amor no se lo vas a dar. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros. Pero nosotros debemos tener la madurez de decir, bueno, si el Señor dijo no y cerró esta puerta, es por algo, y aprender a descansar en el Señor. Pero muchas veces el Señor no responde, entonces nosotros nos afanamos, porque de todas maneras me lo tengo que conseguir. Con el Señor o sin el Señor, pero me consigo. Y nos metemos en problemas. Porque ya no estamos sometiendo nuestra oración a la voluntad de Dios, sino estamos queriendo que el Señor responda favorable a mi petición. En otras palabras, estoy condicionando a Dios. Me tienes que responder. Y si no me respondes, igual yo me las debo para conseguirlo. No es así, mis hermanos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Verso 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, la paz del Señor. Esto de la paz del Señor no es la paz con Dios, sino la paz de Dios, dice. La paz con Dios es que en Cristo ahora tenemos que, de lo que estamos enemistados con Dios, ahora estamos en una comunión con Dios. Pero la paz de Dios es, dice, sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento.
Es decir, si tú confías en el Señor, depositas tus cargas en el Señor, acudes al Señor en oración y ruego, con acción de gracias, es decir, confías cada área de tu vida al Señor, la paz de Dios va a estar contigo y muchas veces no lo vas a entender, lo tienes que experimentar. Es difícil de explicar, la verdad. Pero si has vivido esos eventos, o estás viviendo esos eventos donde te has rendido plenamente al Señor y le has dicho, Señor, todo esto te lo encargo, y de pronto ves que se dan las cosas, es difícil de explicar humanamente. No podría yo explicarlo, pero ¿sabes qué? Te animo a que lo experimentes. Yo te puedo hablar qué tan rico está el jugo de naranja, un poquito acidito, dulcecito, pero mejor toma, y tú mismo experimenta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que dice, en esto pensad. Es decir, no te afanes, deja tus cargas al Señor y piensa en las cosas del Señor, en todo lo que es digno de alabanza para el Señor, en todo lo que agrada a Dios. En eso piensa y vive esas cosas, en esas obras que el Señor ha preparado de antemano. Ocúpate en las cosas del Señor, más allá de estar ocupando tu mente, tu energía, y esto va para Evodia y Sintique, en las cosas que los dividía, que ocupen su mente, su energía en las cosas que realmente importan, que son dignos de alabanza para el Señor. En todo lo justo, todo lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, en esto pensar. Y Pablo es uno de los escritores que constantemente habla sobre el pensamiento, sobre la mente, porque lo que pensamos muchas veces terminamos como haciéndolo. Porque lo que hacemos muchas veces lo hemos pensado primero. Miren lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Dice, no, es un pasaje bien conocido, también lo vamos a tener en pantalla. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde lo que está diciendo Pablo en simples palabras, no te amoldes a cómo piensa este mundo. No te amoldes al mundo, sino renueva constantemente tu entendimiento, tu manera de pensar, para que compruebes tú mismo cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos, cuando venimos a Cristo, tenemos un backup en la mente. Es que yo soy así, es que a mí me enseñaron así, es que a mí me enseñaron así, es que me tengo que dar mi lugar. Y el Señor dice, todo eso es basura, y lleva todo eso cautivo a Cristo. Ahora renueva tu manera de pensar, y que ya no sea, es que yo soy así, sino es que la palabra de Dios dice esto. Porque si vamos a vivir porque yo soy así, entonces, ¿ha habido un nuevo nacimiento o no ha habido? Porque el Señor dice que somos nuevas criaturas, y esto tiene que quedar. ¿No dijo Pablo que todo lo tenía por basura? Por su conocimiento a Cristo. Lo mismo lo dice el Señor. Pero muchas veces nosotros, ya siendo cristianos, todavía queremos resolver conflictos, divisiones, con sabiduría de hombres, con esa voz diciendo, date tu lugar. Humildad, mis hermanos. La palabra de Dios es el que debe transformar nuestra manera de pensar. Mira lo que dice Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Y esto de renovaos es constantemente. Debemos estar renovando. Ahí viene la importancia ya pues de la palabra de Dios. ¿Qué cosas le meto en mi mente día a día? No toda información del mundo es malo, por cierto. Pero cada una de esas informaciones tiene que ser filtradas por los principios de la palabra de Dios. No toda costumbre, no toda educación que nos hayan dado nuestros padres son malos.
Pero todo eso tiene que estar debajo ¿de qué? De los principios de la palabra de Dios. Personalmente digo, yo admiro mucho las enseñanzas y ejemplos de mi padre, pero muchos de sus enseñanzas y sus ejemplos también lo he filtrado de la palabra de Dios y lo he desechado, porque sé que no van de acuerdo al Evangelio. Verso 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, ¿de quién? De mí. Haced esto y el Dios de paz estará con nosotros. Si nosotros leemos este pasaje aislado de todo lo que estamos viendo, diríamos, qué atrevido que es Pablo. ¿Por qué? Porque se está poniendo como ejemplo. Pero si tú has estudiado ya este pasaje o este libro y vienes conociendo la vida de Pablo, su comunión para con el Señor, su transformación, su conversión, te darás cuenta que ciertamente Pablo está teniendo una integridad en su vida y se está presentando él mismo como un ejemplo de seguir a Cristo. No en el sentido que Pablo está diciendo que él es perfecto, sino en el sentido de que él está enseñando su dependencia en el Señor, que su sentir es su sentir como el de Jesucristo. La humildad lo ha aprendido de Jesucristo, el amor por las personas lo ha aprendido de Jesucristo. Y está dispuesto a sufrir el oprobio porque ha visto al Maestro, a Jesucristo, sufriendo el mayor oprobio. Y entonces Pablo está haciendo, realmente está teniendo toda esa integridad para presentarse como ejemplo ante los filipenses. Y les está diciendo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste de mí. Y es interesante, ¿no? Porque cuando Jesús dijo, hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, apuntando aquí a los fariseos, porque la información muchas veces era buena, pero la conducta del fariseo lo descalificaba. Pero es distinto decir, hagan lo que Pablo enseñó, lo que Pablo dijo, lo que escucharon de Pablo, pero también como Pablo vivió. La pregunta es, ¿cómo nos ven a nosotros los hermanos menores en la fe? Y no porque tengamos más rangos, sino en el sentido de que los hermanos que están conociendo al Señor y están viviendo los pies de Cristo, ¿cómo nos están viendo? No para vanagloriarnos, sino, ¿estamos siendo pie de tropiezo? ¿O estamos siendo multitud quizás? Estamos siendo pie de tropiezo para los hermanos que están conociendo al Señor y de pronto están diciendo, pero si el pastor es así, pero si el hermano es así, pero si no es así, entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo nos están viendo? Hay responsabilidad en lo que decimos, pero también en cómo nos conducimos, mis hermanos. No solamente es que se diga un hermoso mensaje, sino cómo estoy viviendo yo mismo ese mensaje. Yo te puedo hablar de humildad aquí, pero tengo la responsabilidad de conducirme de acuerdo a eso y que la gente pueda ver y decirme, bueno, porque lo contrario me van a decir, usted está enseñando teoría y tengo ese peso, y no es que de pronto por eso lo voy a hacer, sino porque eso es lo correcto. Entonces, mis hermanos, muchas cosas podemos decir de boca para afuera, pero cómo nos estamos conduciendo dice más. Y ahí tenemos una responsabilidad todos como iglesia. No solo los hermanos mayores en el sentido de antigüedad o de que estén sirviendo al Señor, sino incluso si tú eres recién convertido y estás invitando a alguien más ya para que venga a la iglesia y conozca de Cristo, tienes responsabilidad. Incluso Kiyari tiene responsabilidad para con sus compañeras en el colegio que no conocen a Cristo. Ella les puede hablar de que en la iglesia cantamos bonito y hacemos esto, eso, pero en su conducta muchas veces van a ver si realmente Cristo está haciendo su obra en ella. Y todos de alguna manera somos responsables para con el Señor. Y entonces Pablo dice, lo que aprendiste, recibiste, que oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con ustedes. Es como, no está hablando de salvación, pero sí está hablando de alguna manera como que anhelas la paz del Señor en tu vida. No estar en paz con Dios, porque eso ya lo hizo Cristo, sino que experimentar la paz de Dios, el gozo de Dios en tu vida. Entonces también tienes una responsabilidad en el Señor. Deposita tu confianza en el Señor. Ten el mismo sentir que hubo en Jesucristo y quita todo ese argumento, todo ese pensamiento que está de alguna manera afectando eso. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos, mis hermanos?
Padre, yo te doy gracias.